Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes, hoy lunes 23 de abril 2018. Preparados para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Una entrega, por cierto, especial. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, Darcy. Buenas tardes, amigos. Tenemos una entrega especial, efectivamente, porque hoy nos salimos un poco de los parámetros acostumbrados de los lunes, puesto que no vamos a traer la noticia más importante de la semana, ni hablar regionalmente de la economía del Táchira. Tenemos un invitado muy especial con quien queremos compartirlo con ustedes para hablar sobre una propuesta que se está presentando al país para una economía diferente en el mañana inmediato. Así que vamos a hablar hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Ese es el tema que vamos a desarrollar. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el doctor Juan Francisco Mejía Betancourt. Él viene a hablarnos de esta interesante propuesta. Es una propuesta, como dijo Fidel, hacia una Venezuela industrializada, la ruta, una propuesta que tiene con industria, y él es el coordinador, lo tenemos aquí en persona. ¿Y quién mejor para hablar de tan interesante y necesario proyecto? Doctor Juan Francisco, bienvenido a Un Mundo de Economía. Es un honor que esté aquí con nosotros y comparta con nuestra audiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por invitarnos y por permitirnos estar aquí, porque la verdad es que cuando uno viene del centro, pues la verdad es que es muy grato no solamente venir a ver lo que está pasando, porque no es lo mismo lo que está pasando en Margarita, o lo que está pasando en Puerto Ordaz, o lo que está pasando aquí, y ver realmente lo que está pasando en un estado tan importante como el Táchira. Así que bueno, a la orden para lo que crean que es conveniente que hablemos. Tantas Gracias. cosas. Sí, en efecto. Bueno, está visitando el Táchira. El doctor Juan Francisco viene con industria. Ya le hablaremos cuál es el motivo por el cual está aquí en nuestro estado. Está en Táchira, un estado icónico en lo político y por supuesto en lo económico, un estado que en el día de hoy está en una situación más, vamos a decirlo, de emergencia, porque tenemos muchísimas dificultades de todo tipo en cuanto a la precariedad, y esto no es una exageración el término que estoy utilizando, del transporte, de los servicios públicos. No tenemos agua, no tenemos luz, tenemos una contracción severa en cuanto al sector tanto empresarial como comercial, los servicios financieros, bancarios, la gasolina. Párese de contar, doctor, y usted es el coordinador de este importante proyecto hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Tanto problema. Bueno, mira, yo creo que la verdad es que el Táchira es quizás el estado más oprimido en Venezuela, que uno podría usar palabras duras como ha sido un estado devastado en estos últimos años desde el punto de vista económico y empresarial, siendo un estado tan importante para la economía venezolana. Yo no sé si la audiencia sabe, el estado Táchira llegó a ser el cuarto estado industrial más importante de Venezuela, después del estado Carabobo, Miranda y Aragua, incluso más que Guayana, más que el Zulia desde el punto de vista industrial. En número de empresas, aquí había un centro industrial de primer nivel en la zona de la frontera, por supuesto, pero también aquí en San Cristóbal. Aquí se estaban cosiendo cantidad de empresas de primer mundo. Por aquí pasaba el 60% de las exportaciones no tradicionales, pasaban por el estado Táchira. O sea que lo que se ha hecho aquí ha sido tremendo, y esto no solamente afecta al estado Táchira, claro, afecta a toda Venezuela, porque se han caído las exportaciones no tradicionales, que eran muy importantes desde aquí en casi todos los sectores, pero se está cayendo todo el tema de la producción agroindustrial, y eso pues tiene unas implicaciones no solamente para el estado Táchira, sino para toda Venezuela. Pero lo que es insólito es cómo se ha venido destruyendo sistemáticamente al sector económico y empresarial del estado, pues, ¿no? Allá quería ir, doctor Mejía. ¿Cuál es la realidad del sector industrial venezolano en general? Muy similar, por supuesto, a lo que está ocurriendo en Táchira. ¿Cómo está hoy el sector? Mira, el sector industrial venezolano está en un estado, vamos a decir, de cama. O sea, el 80% de la capacidad instalada en Venezuela está ociosa, o sea que tenemos solamente un 20% de capacidad utilizada. Por supuesto que hay una gravísima disposición de materias primas.
el sector empresarial no tiene facilidades de acceso a los recursos financieros porque no existen. O sea que el sector industrial, en el año 99 en Venezuela habían 12.600 industrias y hoy hay 3.800. Eso es una caída que en ningún país se ha visto. En este estudio, que ahora comentaremos un poco más a fondo, nosotros hicimos un análisis de cómo ha venido la caída de la inversión en Venezuela industrial. Y eso no tiene parangón en ninguna parte del mundo. La inversión en Venezuela industrial se ha caído en un 80%. Eso no se ve en ninguna parte que se caiga. Caer la inversión es que se está destruyendo el equipamiento, la infraestructura. Entonces, si sumamos todo eso, por supuesto, las exportaciones, nosotros pasamos de exportar 7.500 millones de dólares en exportaciones no tradicionales a estar exportando cerca de 1.500 millones, 1.200 millones, que no son tan tradicionales, porque son básicamente productos minerales. Con lo cual, bueno, el sector industrial está en una situación de enorme precariedad y de enorme dificultad. Y para solamente hacer un comentario, que lo diremos a lo mejor a lo largo del programa, no hay país que tenga posibilidad de surgir que no tenga una industria fuerte, en ninguna parte del mundo. Y entonces eso es lo que nos estamos jugando ahora, ¿no? Y amarrado junto a la inversión, porque de hecho una caída del 80% de la inversión no es casual que tenga esto como producto una tasa de mortalidad industrial del 80%. Absolutamente. Sí, exactamente. Al punto que Conindustria tiene proyectado para este año, 2018, que cerrarán 1.008 industrias de no cambiarse el modelo, de seguir la misma tendencia de la economía. Claro, y hay un drama que, por supuesto, ese es un dato correcto, pero hay un drama también que hay que analizarlo, que es la migración de industrias venezolanas. Claro. O sea que, bueno, ustedes, por supuesto, lo conocen y mucha gente aquí. Claro. Yo he estado en el norte de Santander visitando las cámaras de comercio de la zona, y la cantidad de industrias venezolanas que se están instalando allí y produciendo en otro estado y generando valor agregado y generando empleo es enorme, pues, ¿no? Terrible. Bien, debemos cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien, estamos en Un Mundo de Economía, como ustedes saben, hoy lunes en conversación con el doctor Juan Francisco Mejía Betancourt, quien es economista, por cierto, egresado de la Universidad de Barcelona, España, y es también asesor de Conindustria, y es, por cierto, quien ha estado coordinando el estudio hacia una Venezuela industrializada, la ruta, la propuesta que está haciendo Conindustria al país para la recuperación de su economía. Doctor Mejía, sin lugar a dudas, el daño que ha tenido el país, que ha sufrido el país, que se le ha causado al país en la economía es muy grande. Pero quizás en el sector industrial el daño es todavía mucho más profundo por los efectos y las consecuencias multiplicadoras que esto tiene dentro de un sector que sin lugar a dudas es el que dinamiza en cualquier parte del mundo la economía, indiferentemente de cuáles sectores sean los que predominen en las economías de los países. Y en Venezuela, por supuesto, no es la excepción. ¿Por qué hacer una propuesta de esta dimensión, de reconstruir la economía del país desde el punto de vista industrial? ¿Hasta dónde llega el proyecto y hasta dónde llega el daño? Bueno, mira, lo primero es que hay que decir un poco el por qué. Es porque Venezuela, el sector económico más importante de Venezuela es la industria. Representa el 14% del PIB, muy cercano al sector petrolero, y eso ha sido desde siempre. O sea, la industria es el sector más importante de la economía venezolana, y en función de eso, como tú dices muy bien, es la que articula las cadenas de valor más importantes de Venezuela, todo el sector siderometalúrgico, el sector hidrocarburos, el sector agroindustrial, todo está basado en el hecho industrial. Correcto. Entonces, y aguas abajo el comercio y los por servicios. Supuesto. Entonces, una primera cosa es que es el sector más importante de la economía. El segundo es el sector que genera divisas, porque el que genera divisas es la industria. Y el sector industrial, que Venezuela no ha sido un gran exportador, vamos a decir, de productos, pero lo que se ha hecho, que ha llegado más o menos a 7.500 millones, lo ha hecho la industria. Y nosotros llegamos a exportar productos de Venezuela de clase mundial a las ensambladoras en Detroit de carros, a las principales empresas textiles en los Estados Unidos, en Colombia. O sea, nosotros teníamos un plantel industrial
que no era el que lo hubiéramos querido, pero era un plantel industrial importante en crecimiento. Bueno, eso... Que de haberse sostenido. Exacto. Entonces, con industria se plantea y dice, bueno, para que Venezuela pueda rehacerse, pueda reconstruirse, requiere reconstruir también su aparato industrial, reindustrializar a Venezuela, que tiene un significado no solamente desde el punto de vista de las plantas industriales, sino, por ejemplo, un hecho que la gente quizás no lo percibe, donde se desarrolla el talento, donde se desarrolla el conocimiento fundamentalmente, claro, es en el sector industrial, porque es donde el trabajador se queda, donde aprende oficios, donde aprende una labor, donde hay una disciplina de procesos, etcétera. Entonces, el sector industrial pues tiene un impacto muy importante en cualquier economía. Entonces, nosotros nos planteamos hace un año que había que proponerle al país un proceso y un plan de cómo reindustrializar a Venezuela, como lo están haciendo muchos países en el mundo, a través de una política industrial activa, coherente, que tenga un sentido muy importante de impacto en lo social, porque la industria, por supuesto, no puede estar desvinculada a lo que es la inclusión social, que es el primer postulado de este trabajo, de cómo hacemos que la industria signifique un elemento fundamental para la inclusión y para el abatimiento de la pobreza. Entonces, este trabajo que presentamos busca rehacer las líneas maestras de lo que implicaría un proceso de reindustrialización, que básicamente están alrededor de cuál es nuestro proceso de internacionalización, qué debemos hacer con la apertura y la política comercial, qué debemos hacer con el tema laboral, cómo rehacer la relación entre el empleado y el empleador para que sea una relación distinta a la que estamos acostumbrados, qué hacer con todo el tema fiscal, por ejemplo, es muy importante, cómo hacer para activar y reactivar las inversiones, todo el tema financiero como un elemento central en cualquier política industrial, cómo hacemos para que en las industrias, para que cualquiera que tenga una idea, que quiera desarrollar un emprendimiento, tenga un proyecto, tenga la posibilidad de lograr un financiamiento. Entonces hizo un planteamiento muy a fondo de lo que tenía que hacerse en el tema financiero. Por ejemplo, Venezuela no tiene un banco de desarrollo, como lo tienen los principales países del mundo, y no tiene un banco de desarrollo, un desarrollo para promover el desarrollo. Venezuela no lo tiene. Entonces hay que rehacer, por supuesto, entre muchas otras medidas, un banco de desarrollo, pero qué hacer, por ejemplo, con todo el tema de las empresas públicas. En Venezuela, yo no sé si ustedes lo saben, pero en Venezuela hay cerca de 900 empresas públicas. Han crecido de una forma impresionante. ¿Y ustedes saben cuántas empresas públicas? Y la productividad. Ajá. ¿Cuántas empresas públicas tiene Brasil? 130. O sea, de 900 empresas que tiene Venezuela a 130 que tiene con Brasil. 10 veces la población nuestra. Con 10 veces la población. Entonces, todos estos temas los tocamos a fondo para cómo dar una receta, un camino, una ruta de cómo reindustrializar a Venezuela desde las regiones. Exacto. Este proyecto ustedes lo presentaron el 22 de noviembre pasado en Caracas, exactamente, y es un proyecto que abarca muchísimas aristas, porque más que reindustrializar a Venezuela no sería como empezar a casi que de cero, a industrializar. ¿Y qué proyección tienen ustedes para llevar a cabo esta propuesta en el tiempo para empezar a ver esa industrialización y los efectos, los resultados, cosa que Venezuela empiece a recorrer la senda del crecimiento y del desarrollo económico social sostenido? Bueno, he dicho dos cosas importantes. Una primera es que en Venezuela existe una capacidad instalada importante. Y esa capacidad instalada importante, que la vemos en las zonas industriales de todo el país, existe. Y un tema que nosotros partimos aquí de forma importante es que nosotros lo que tenemos que es arrancar, prender las máquinas de nuevo. Recuperar esa capacidad instalada que tenemos, que hoy está ociosa. Y yo haría un inciso, si me lo permite, claro, desde el punto de vista positivo. Yo creo que Venezuela, en cualquier proceso de recuperación económica e industrial, va a tener una recuperación muy rápida, porque tenemos una capacidad instalada muy importante en toda Venezuela. Entonces la recuperación puede ser muy rápida. Hay gente que piensa que nosotros no nos podríamos recuperar en corto plazo, y sí nos podemos recuperar en corto plazo, y ese es un planteamiento importante de este trabajo, en el sentido de que el optimismo en el que nosotros tenemos una planta industrial preparada y lista para arrancar de nuevo el proceso económico. Plenamente de acuerdo con usted, doctor, porque definitivamente yo lo he sostenido hasta el cansancio. El problema de fondo de Venezuela no es económico, porque no es un problema de recursos, como lo que estamos hablando desde el punto de vista de una planta industrial instalada. El problema es de otro tipo.
14 capítulos tiene este proyecto. Es un proyecto muy completo del que estamos conversando. Tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos para continuar hablando con el doctor Mejía sobre el tema de la reconstrucción industrial y económica de Venezuela. No se retiren, ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía del lunes con el doctor Juan Francisco Mejía Betancourt, quien es asesor de Conindustria a nivel nacional y el coordinador de esta interesante propuesta sobre la cual estamos hablando, hacia una Venezuela industrializada, la ruta. En el segmento anterior quedó al aire sobre las etapas para llevar a cabo este proyecto. Sí, mira, nosotros pensamos que Venezuela en el 2030 puede estar a la par de nuestros países equivalentes, digamos, dígase Colombia, Perú, Chile. Nosotros podríamos estar si se hace una cantidad de medidas como la que nosotros proponemos. Pero eso hay que empezarlo desde ya. Entonces definimos eso en 3 etapas. Unos primeros 2 años, que sería la etapa de reactivación, de prender las máquinas, porque lo que hay que hacer en realidad es prender las máquinas, ¿no? ¿Cómo hacemos para prender las máquinas? Una segunda etapa de unos 7 años, que es básicamente entonces ya el proceso de integración de las cadenas de valor, aguas abajo, aguas arriba, con el sector primario, el sector comercial. Actualización tecnológica, exacto, todo eso. Y una tercera etapa que es muy importante, entonces ya meternos en lo que son las cadenas globales de valor, meternos ya en el conocimiento a fondo de competitividad. Y hay que ver, 13 años no es mucho tiempo. Si nosotros nos planteamos que en 13 años podemos tener un país industrializado a nivel de lo que son los países de reciente industrialización en el mundo, sería un paso gigantesco para la reconstrucción de Venezuela. Y déjeme decirle que eso se ha hecho en muchos países. Nosotros hicimos un análisis importante de países como Portugal, Polonia, Etiopía, Chile, México, y todos estos países han logrado eso. Entonces, bueno, yo creo que hay que, en estos casos, hay que también ser optimistas, decir, mire, nosotros sí podemos hacer esto, tenemos una gente preparada, tenemos el conocimiento, hay universidades de primer nivel en Venezuela que tienen gente para poder hacer esta reconstrucción. Así que bueno, también como tú comentabas, vamos a hacer una presentación esta tarde. Sí, claro. Y eso queríamos que ustedes lo sepan, amigos. El doctor Mejía Betancourt está visitando la ciudad porque precisamente esta tarde en el Salón Ruiz Pineda, Residencia de Gobernadores, van a estar presentándonos aquí al Táchira el proyecto que yo llamo el proyecto del día después, porque hay que reconstruir el país sin lugar a dudas y hay que tener un proyecto para salir adelante después de todo este marasmo. ¿En qué consiste la actividad de esta tarde, en la que, por cierto, usted es el ponente principal? Bueno, una primera cosa, a las 3 de la tarde, por cierto. Es que lo estamos haciendo en el estado Táchira no por casualidad, porque es un estado donde la reconstrucción industrial probablemente es más urgente y donde el estado que requiere de un impulso más importante y de tomar medidas como este tipo es el estado Táchira. Entonces, bueno, es un evento donde están invitados pues las fuerzas vivas del Estado y la sociedad y el público en general, para discutir con ellos cuáles son los 14 puntos que nosotros pensamos que son los elementos básicos para iniciar ese proceso de reindustrialización y conversar, porque de lo que se trata también es de oír la opinión, de rescatar lo que se piensa en las regiones y lo que piensa el industrial que está aquí, porque el industrial no está en Caracas, el industrial está en el Táchira, en Valencia, en Puerto Ordaz, está en otras partes. Entonces, de eso se trata, hacer una discusión, un conversatorio sobre lo que implica este proceso de reindustrialización, esta ruta que tenemos que labrar el día en que cambiemos o que se logre cambiar un modelo, porque el problema, la traba fundamental que existe en Venezuela, que es un modelo totalmente equivocado, anarquizado y que nos ha llevado a un caos enorme. ¿No? Ajá, el evento no es solamente esta tarde, ¿no? Porque también hay ponencias mañana martes, ¿no, doctor? Sí, mañana durante todo el día van a haber ponencias de varios sectores o subsectores donde se van a analizar varios elementos o varios subsectores de diferentes temas. Se va a hablar del tema agroindustrial, se va a hablar del tema eléctrico, va a haber varias ponencias interesantes para lograr también un poco como una conclusión de qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando aquí y tratar de exportar desde el punto de vista de la opinión pública qué es lo que está pasando en el Táchira, que es gravísimo y que a nosotros pues bueno nos duele mucho porque
conocimos muy bien este estado y la potencia industrial que aquí existe, y bueno, y es muy lamentable. Mañana desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta la tarde. Pues. Hasta la tarde. Así es, y están también junto con el doctor Mejía aquí en estos eventos de hoy y mañana el presidente de Conindustria, el doctor Juan Pablo Olalquiaga, y está también el vicepresidente, el primer vicepresidente ejecutivo de Fedecámaras Venezuela, el doctor Cusano, que van a estar compartiendo en toda esta actividad. Y doctor, un placer haberlo tenido aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias, doctor. De esta manera nosotros vamos concluyendo nuestro programa de hoy. Mañana vamos a tener también un programa especial con uno de los invitados de Fedecámaras o Conindustria, porque este es un tema que tiene todavía mucha tela para cortar. ¿Verdad, Darcy? Muchísimo, y ustedes pueden conseguir esto a través de las redes. Conindustria aparece resumen de Hacia una Venezuela industrializada la ruta en PDF, una información excelente que todos debemos conocer y manejar. Sí, los esperamos esta tarde a las 3 en Residencia de Gobernadores y mañana a partir de las 8. Es muy importante que puedan ustedes escuchar y compartir y opinar también, por supuesto, para retroalimentar al proyecto. Bien, muchas amigos, gracias. Bueno, ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde.